Hola. Hola. Ya. Te extrañé, Magda, ¿Cómo tanto estás? tiempo. Y Mariela, tanto tiempo. Ay, estás con mi nombre, no importa. No, tienes que poner mi nombre. Porque, a ver, voy a volver a entrar ya. Si no, ¿cómo van a saber? No Ya, importa, espera. si ya entraron, ya entraron. Ya entraste, Ah, ¿ves? Sí, no me importa. ya. Oye, Magda, tú tienes ahí goma y otras cosas. Sí, tengo ahí algunas cositas, pero en realidad no es necesario. Basta con un lapicero para que... Con un lápiz y borrador. Mónica, Manishma, ¿cómo estás? Ahí está Andrea. Todas están Ay, confundidas. Andrea. Andrea, ¿qué tal? Todos te escuchan. ella está con apagado, ya prendió su micro. Sí, tenía el micrófono apagado. Qué bueno verte, Osnar, Mariela, Eli, Osnar, Ángel, Eli, hola. caramba. Hello. Hola. Oye, se extraña, ¿no? Se extraña. Por supuesto. Dios mío. Hola, Marc. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Hello, ¿qué Hola, tal? ¿Qué tal, Aram? ¿Cómo Hola. están, chicos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos Mi vida a buena, linda, graciosa. esperar un par de Están minutitos con a ver calor, si se terminan de verdad. conectar y comenzamos. Ya. Espérame. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué no lo conozco a Marc? Hola, Marc, mucho gusto. ¿No sabes quién soy yo? Anilora, no veo. Hola. ¿Estabas el Brian? Sí, Foco, hola, ¿qué tal? Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en este cuadrado? Chao, me voy, chao, chao, chao. Al chao. revés. Al contrario. Y digo, ¿ah? Me colé. Me parece bien. Adolfío, Yo también, por si acaso. Karen. No hay nadie colado acá. Espérame un segundo. Todos son bien invitados. Tú sabes que hacer colado es algo bueno, como me explicaron mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay una fiesta y tú eres mayor y no estás invitado y tú estás, o sea, estás colado y es más cool. O sea, una fiesta que no tiene colados no es cool. ¿Verdad? ¿Ah? Es verdad. Ya. Bueno, vamos a ir comenzando, creo, agradezco la puntualidad de todos. Si hay más gente que se va a ir sumando, bueno, se irán sumando. Gracias por estar acá, la verdad que es la primera vez que hago un webinar, así que estoy bastante emocionado de poder verlos también después de tanto tiempo que no nos vemos y poder compartir con ustedes algunas experiencias, algunas cosas que, bueno, a mí me han parecido interesantes durante todo este tiempo que hemos estado en cuarentena, que han surgido, y además también que nos podrían ayudar y nos podrían ayudar también en algún momento a trabajar con nuestros alumnos, con nuestros chicos. Así que creo que va a ser bastante productivo. Bueno, para comenzar, les voy a compartir la pantalla con una presentación para contarles un poquito de qué se trata esto, cómo surgió la idea del webinar, y después ya nos vamos a poner manos a la obra. Les voy a mostrar cómo se hace el Zine, que es bastante simple. ¿Tienen todos una hoja? ¿Han logrado conseguir todos una hoja en sus casas? Ya, bueno, si tienen su hoja, chévere. Sí. Ok, perfecto. Genial. Entonces, voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, en este periodo de cuarentena que hemos estado, que seguimos todos en realidad en nuestras casas, más allá de todo el arduo y dedicado trabajo que estamos haciendo y que seguimos haciendo con los chicos, muchas veces surgen interrogantes, ¿no? Uno se cuestiona muchas cosas, se pone a pensar muchas cosas, aparentemente tenemos mucho tiempo para pensar y reflexionar. Y en ese tiempo
se me ocurrió hacer un sin, en realidad, se pronuncia sin, que es algo que tenía pendiente hace varios años. De hecho, tengo en mi escritorio, no sé cuántos años, 4 o 5 años tal vez, la idea de hacer esto. Y justo en este momento, bueno, de alguna manera llegó a mi mente nuevamente y decidí hacerlo. ¿Okay? Y a nivel personal me ayudó un poco también a poder procesar todo este tiempo que estamos en un tiempo realmente distinto, un tiempo, bueno, sin precedentes en nuestra época, por lo menos. Ok, entonces, así surgió la idea, además de hacer este webinar, porque la idea de hacer un sin no es solamente hacerlo, sino también es compartirlo. Entonces, por eso el objetivo en realidad de este webinar es poder compartir con ustedes esta experiencia para que ustedes también la puedan hacer y la puedan replicar, inclusive puedan también transmitirla a sus alumnos. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar primero con un poco de conciencia o con un poco de mindfulness, con esta palabra que está bastante de moda. Y la idea es poder ser consciente de todos nuestros sentidos. Nuestros sentidos es lo que nos conecta al mundo realmente. Actualmente nos sentimos tal vez desconectados o conectados de otra manera. Es un momento o es oportunidad de poder realmente conectarnos a través de nuestros sentidos. ¿Okay? Entonces, lo que les pediría es hacer un ejercicio bastante simple, que es activar todos nuestros sentidos. ¿Okay? Muchas veces no nos damos cuenta de cómo usamos nuestros sentidos y estamos en piloto automático, y es bastante importante estar presentes y estar conscientes de cómo usamos nuestros sentidos. Entonces, lo primero que les pediría es que nos veamos todos. No sé si tienen la visión de pantalla de cuadrícula, me imagino, si no, pónganla. Y fíjense en todas las personas que están acá presentes. ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? Reconozcan sus caras, algunas caras que tal vez son nuevas para algunos de nosotros. Traten tal vez de recordar cómo son en persona esas personas, observando. Y tal vez traten de acercarse un poco. Pueden tal vez acercar sus manos a la pantalla, ¿no? Podemos tal vez tener una conexión mágica a través de la pantalla. Estar un poquito más cerca, aunque no lo parezca. Pueden jugar un poco con sus manos, acercarse si quieren acercar sus caras, saludar, jugar. ¿Okay? Tal vez otra de las particularidades de este tiempo es el silencio, la tranquilidad, ¿no? No hay muchos carros en las calles, no hay mucha gente en las calles, entonces tomémonos unos segundos para escuchar el silencio. Tal vez no es silencio absoluto, pero ¿qué está pasando a nuestro alrededor? Pasa tal vez una moto, un carro, un pajarito, se mueven las hojas, las copas de los árboles. Tomémonos 30 segundos para escuchar. Bien, ahora tal vez muchos de ustedes han estado cocinando estos días en casa. Tal vez es una de las actividades que nos ha estado manteniendo ocupados o relajados. Y ahora activemos el sentido del gusto. A ver, sintamos, ¿qué hemos almorzado hoy? ¿Qué hemos almorzado ayer? ¿Qué nos provoca? ¿Qué nos provocaría tal vez comer en estos días que no estamos comiendo? Y ahora finalmente el olfato. Percibamos los olores que hay en el ambiente. Y junto con el olfato vamos a hacer 3 respiraciones. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas y vamos a tratar de que en estas 3 respiraciones podamos tener todos los sentidos puestos en nuestras respiraciones. Entonces cuando respiremos, inhalemos el aire
sintamos cómo entra por nuestros pulmones, escuchemos cómo suena el aire ingresando por nuestros pulmones, tal vez percibimos algún sabor especial. ¿Okay? Lo vamos a hacer 3 veces profundamente. A ver, una respiración todos juntos. Y exhalamos todo lo que podamos. Dejamos los pulmones vacíos. Repetimos la inhalación. Profundo. Y volvemos a exhalar. La última vez. Llenamos todos los pulmones lo máximo que podamos. Y cuando exhalamos, botamos todo y sentimos la quietud del vacío. Ahora sí que ya estamos conectados con todos nuestros sentidos. Vamos a comenzar con lo que nos convoca acá, que es un sin. ¿Qué es un sin? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un sin? Ya seguramente en el correo lo han visto. En realidad se escribe sign, pero se pronuncia sin, y viene de la palabra magazine o fanzine. Y en realidad es una publicación pequeña, una pequeña revista, como si fuera una pequeña revista, de publicación casera, ¿no? De bajo tiraje, bajo recurso. Esto se utilizaba mucho como panfletos, para panfletos culturales o panfletos ideológicos, tal vez, ¿no? Entonces es una forma fácil de poder crear o generar un medio para comunicar o para transmitir algo. Lo podemos hacer en nuestras casas, de hecho es casero, ahora lo vamos a hacer. ¿Sí? Y es importante tener en cuenta que el sin no tiene reglas, no tiene ninguna regla establecida, todo está permitido, es muy libre, entonces eso también nos da grandes posibilidades. Podemos realmente dejar de volar la creatividad y hacer lo que querramos. ¿Okay? Y un sin puede ser sobre cualquier cosa que te interese, cualquier cosa que quieras compartir. Como les comenté, han habido sins culturales, políticos, o simplemente compartir sentimientos, o regalarle a alguien por un motivo. Es realmente cualquier cosa. ¿Okay? ¿Para qué un sin? ¿Por qué haríamos un sin? Básicamente lo que nos permite un sin es documentar o registrar, ¿no? Tener un registro de lo que querramos realmente, ¿no? Puede ser un registro de nuestras ideas, de nuestros pensamientos o sentimientos, tal vez nuestros deseos. Nos permite conectar con estos temas. También podríamos documentar un evento o alguna actividad que tengamos, que quisiéramos recordar, ¿no? Algo que quisiéramos recordar, algo que nos haya pasado, algún hecho. Y también sobre el final vamos a comentar un poco la utilidad pedagógica que tiene un sin, que nos puede servir también como una evidencia para el aprendizaje de nuestros alumnos, que ellos puedan registrar su aprendizaje y también nosotros podamos hacer la evaluación de ese aprendizaje. De hecho, en estos momentos, también lo vamos a comenzar más adelante, pero en estos momentos se nos hace un poco difícil, ¿no? Cómo dejar tareas, cómo evaluar, si tal vez los chicos se pueden copiar o es más difícil, digamos, que estemos controlando qué es lo que hacen. Entonces, esa tal vez puede ser una buena herramienta que les permita a ellos poder demostrar su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, para empezar a hacer un sin, primero hay que conceptualizar. ¿Qué quiere decir eso? Es tener la idea clara. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? ¿De qué se va a tratar mi sin? ¿Va a ser justamente algo, voy a tener un tema, puede ser justamente, ¿no?, la cuarentena, o expresar mis sentimientos, o compartir algo, no sé, tal vez se me ocurra hacer una receta de cocina y la registro en formato de un sin. Entonces es importante tener claro cuál es la idea, qué es lo que quieren hacer o qué es lo que quieren transmitir. ¿Okay? Les voy a mostrar acá algunos ejemplos de algunos sins que se han hecho, bastante simples, dibujados con lapicero, sin mucha, en realidad sin necesidad de ser muy sofisticados. Este ya es un poco más colorido, ¿no? Con dibujos, colores, está hecho con acuarelas. Con collage, se puede mezclar texto con collage, ¿no? Pegar recortes de revistas, hacer pegados.
¿no? Inclusive también se pueden imprimir, ¿no? Se puede diseñar en la computadora de manera digital y se podría imprimir. Obviamente ahorita en estas épocas tal vez es más complicado, pero eventualmente se podría hacer también con los alumnos, o ustedes también podrían hacerlo de esta manera. Y en realidad quería compartirles el zine que yo hice la semana pasada, en realidad, justamente coincidió con Pesaj, y a raíz de crear este zine es que se me ocurrió la idea de poder hacer este webinar y compartirlo con ustedes. Mi proceso en realidad de fabricación o de creación de este zine fue bastante libre. Yo tengo en mi casa un montón de periódicos, que son periódicos que me guarda mi papá y que me los entrega todos los viernes, cuando voy a su casa a hacer Shabbat en las noches. Y siempre él me recibe con una gran cantidad no necesariamente una gran cantidad, pero 2 o 3 recortes de periódicos que él considera que me pueden interesar. Y en los últimos 2 o 3 años, todos los viernes sucedía esto. Y yo llegaba a mi casa con estos recortes de periódicos y la verdad es que simplemente los ponía en una repisa y se me fueron acumulando. A veces los hojeaba, los revisaba, pero normalmente, en realidad los tenía ahí amontonados. Entonces se me ocurrió agarrar todos estos recortes de periódicos y empezar a leerlos, ¿no? Y empezar a ver qué había ahí, a ver qué es lo que me había tenido preparado mi papá para mí. Y empecé a encontrar una serie de artículos bastante interesantes relacionados con educación, relacionados con tecnología, relacionados con temas que realmente son temas de mi interés. Y lo que simplemente fui agarrando todos estos recortes con el cúter que tengo acá. Con esta cuchilla lo fui recortando y empecé a seleccionar, a hacer como una propia selección de todas las cosas que me parecían interesantes, tanto en temas, artículos, palabras, imágenes, figuras, en fin. Si ven acá tengo un montón de cosas que me han sobrado de esos recortes. Y una vez que ya tenía todos esos recortes listos, lo que hice fue empezar a seleccionarlos y agruparlos, ¿no? Y fue así como creé este zine, que es un pequeño librito de 8 caras. Entonces empecé a agrupar, hice 8 grupos, ¿no? Y empecé con la carátula que era Pesaj, aunque en realidad era justamente en ese momento. Encontré estas letras que son unas letras de la Ouija. Un poco tétrico este Pesaj que hemos pasado todos encerrados en casa, ¿no? Luego un poco plasmé cómo me sentía. Realmente no ha sido fácil esta cuarentena, no ha sido fácil estar en casa, trabajar desde casa, pensar en realidad mucho, ¿no? Entonces un poco que los demonios han ido saliendo, pero me pareció bonito este monstruito, que en realidad es un demonio bastante simpático, no es tan malo, ¿no? Y después la idea de Pesaj de la libertad, ¿no? El origen de la libertad. Tengo acá. ¿No? Y lo que me parece interesante en realidad es que el origen de la libertad está en empezar, ¿no? Y para mí hacer este zine fue justamente empezar un proceso. No sé todavía hasta dónde va a llegar, por lo pronto estamos acá todos juntos compartiendo, así que ya de hecho algo se ha logrado, ¿no? Luego surge toda la parte creativa, que en realidad es esta explosión de creatividad, mucho color, muchas ideas. A pesar de estar todos en nuestras casas también, ¿no? Tenemos esta alegría virtual de poder encontrarnos, poder vernos, ¿no? Mucho contacto con amistades que tal vez no veíamos mucho tiempo, pero que ahora nos conectamos, hacemos Zoom, hacemos videoconferencias, ¿no? Y después, bueno, obviamente el cuestionamiento o la interrogante también de la educación, ¿no? De cuál es nuestro rol como maestros, ¿no? Esta idea, leí un artículo sobre el tema de la filosofía, cómo se ha perdido, ¿no? la filosofía en los colegios y tal vez en estos momentos realmente cobra una relevancia importante, ¿no? Es ponernos a pensar en la vida, a pensar en las cosas, a replantearnos un poco cómo se están haciendo las cosas. Luego me pareció interesante también estos libros que recomendaban en Dominical del Comercio, ¿no? Justamente replanteando un poco el trabajo, cómo se va a trabajar ahora, ¿no? De manera tal vez más autónoma,
el fin del trabajo, nomads, ¿no? Y para que se hagan una idea un poco, todos estos recortes son periódicos tienen por lo menos 2 o 3 años, no son nada actuales, no tienen nada que ver con la coyuntura, pero realmente fui encontrando una serie de cosas que pude ir conectando. Y finalmente, bueno, así es como se ve, ¿no? Cuando está todo abierto. Entonces, realmente para mí fue bastante revelador ese proceso. Un proceso bastante libre, como les dije. Fui recortando todos esos periódicos y finalmente fui conectando y fui armando algo lo cual me pareció interesante, fue revelador y además también fue liberador, creo. ¿Okay? Entonces, antes de pasar a aprender cómo es que se hace un zine y que ustedes puedan empezar a aplicarlo, es importante tener en cuenta que no hay una forma correcta de hacerlo. ¿Okay? Ustedes lo pueden hacer realmente como quieran. Esa es una de las cosas bonitas de esto, que es muy libre, para que se expresen libremente. La idea es que encuentren un lugar cómodo en sus casas, pueden hacerlo solos o compartir en familia también, tal vez con los hijos o con la gente que estén pasando esta cuarentena. Pueden poner su música favorita si quieren, ¿no? Y la idea es que se diviertan y que no se juzguen. Acá no hay una forma de hacerlo bien o mal. Simplemente es cuestión de hacerlo. ¿Okay? Y otra cosa importante de los zines es que son para compartir. ¿Okay? Entonces, sería bonito que después si ustedes en sus casas hacen algunos, los puedan compartir. Si tienen redes sociales, publíquenlos, compártanlos en redes sociales. Pueden usar esos hashtags. O si quieren también enviármelos por correo para poder guardarlos y registrarlos y tenerlos también como un digamos, material de este webinar de finalmente lo que surgió y lo que salió del webinar. ¿Okay? Ahora sí, ¿todo listo? ¿Tienen listo su hoja, su tijera, su lápiz, lapicero? Todo listo. Perfecto. Los voy a silenciar a todos para que no se mete el ruido en la calle, pero eso no quiere decir que no pueden hablar. Están libres de hablar y comentar. Así que si quieren comentar algo, preguntar algo, o lo que sea, simplemente activen su micro y una vez que terminen de hablar, acuérdense de volver a desactivarlo. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo encontré, bueno, esta hoja tenía 2 perforaciones, pero no importa, no pasa nada. ¿Okay? Entonces, simplemente su hojita. Y vamos a hacer un primer doblez. Vamos a juntar las partes más largas. Este se llama un doblez de jodok, como si fuera un sándwich de jodok. ¿Okay? Entonces, juntan los 2 extremos más largos de la hoja y la doblan por la mitad. ¿Okay? Asegúrense de pasar su uña o su dedo por el doblez, o si quieren también pueden pasar la tijera para que esté bien doblado. De nuevo, no tiene que ser perfecto, pero obviamente sí traten de que los dos bordes de la hoja lleguen bien. ¿Sí? Una vez que tenemos ya la hoja doblada por la mitad, vamos a hacer otro doblez, pero esta vez vamos a unir las 2 partes más cortas. Esto se llama un doblez de hamburguesa, como si fuera una hamburguesa. ¿Okay? Entonces, unimos las 2 partes más cortas. Nuevamente, asegúrense bien de hacer bien el doblez. Pueden ayudarse de la tijera, o del dedo, o de su uña, como quieran. ¿Ok? Y vamos a hacer un último doblez, de nuevo también, como si fuera un doblez de hamburguesa, es decir, las 2 partes más cortas, los extremos más cortos de la hoja. No, traten de llegar bien a los bordes, aunque si no es perfecto no pasa nada tampoco. Y ya en este caso el doblez es un poco más grueso, entonces también, ¿no? Asegúrense de marcar bien el doblez para
para que funcione bien. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos nuestra hoja doblada, en realidad, en 8 cuadrantes. ¿Okay? Este ya es, digamos, el formato, ¿no? La forma de nuestro ZIN, pero todavía nos falta un proceso más. Entonces tenemos que abrir la hoja, desdoblarla totalmente, ¿no? Y si se dan cuenta, nos queda una hoja dividida en 8 partes, que van a ser finalmente nuestras 8 caras de nuestro pequeño librito, de nuestro pequeño ZIN. ¿Okay? Entonces ahora lo que hacemos es, tenemos que doblar la hoja por la mitad como doblez hamburguesa, ¿ok? Uniendo los dos extremos más cortos. ¿Okay? Y acá en el medio se forma una línea que es esta de acá. ¿Ven esta línea de acá? ¿Okay? Si he doblado mi hoja de esta manera, tengo una línea que llega desde la mitad de la hoja hasta el canto de la hoja que está doblado, digamos. En esa línea yo voy a hacer un corte. Por ahí voy a cortar. Hasta la mitad. Y cuando la abra, lo que me va a quedar es esto. Me va a quedar una hoja con un hueco en el medio, como si fuera una boca. ¿Sí? ¿O les ha quedado así, como una boca? ¿Ok? Perfecto, excelente. Entonces, una vez que tienen esto, volvemos a doblar la hoja como si fuera el doblez de hot dog, por la mitad. ¿Ok? Y tengo arriba este hueco cuadrado. Entonces van a llevar el hueco de esta manera hacia los extremos y luego van a doblar por la mitad. ¿Podrías repetir, Marda, por favor, esto último? Sí. Todos tienen su boca, ¿cierto? Todos han llegado a tener su boca, su hoja con el hueco en la mitad. ¿Ok? Entonces, en este momento, doblan la hoja como si fuera un hot dog. Es decir, unen los extremos más largos de la hoja. ¿Ok? Y si tratan de acercar los dos extremos, se les va a formar esta especie de cuadrado en el medio. ¿Ok? Entonces, la idea es seguir acercando los dos extremos hasta que este cuadrado se cierre. Y una vez que se cierra, ya doblan la hoja y ahí les van a quedar los 4 o las 8 caras en realidad. ¿No? Si quieren pueden, yo las voy a numerar en el medio en grande para que las vean. I think I'm doing something wrong here. This one. ¿No? Y ahí les queda como si fuera un librito, ¿no? La carátula, después las 2 caras internas, la 2 y la 3, la 4 y la 5, la 6 y la 7, y al final la 8 atrás. ¿Lo pudiste hacer, Yo ya Lara? me siento muy feliz que logré hacerlo, ¿ah? Es ¿Lograron? una Entonces ya certificación. todos ya tienen su librito. O sea, yo ya, o sea... Si siento que lograron esa hacer parte es más esto, difícil. ya lo hicieron. Ya están del otro lado. Artistas. Mi mini libro. Este es su base para después hacer lo que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, si solamente tienen un lapicero o un plumón, pueden empezar a llenarlo. Pueden empezar a llenarlo, a escribir. No es más que eso, ¿no? Tener bien claro su concepto, cuál es la idea que tienen, qué es lo que quieren hacer, y después empezar a llenarlo, ¿no? Dibujarlo, tal vez escribir una receta, hacer dibujitos. Pueden hacer garabatos también, como doodling. Realmente pueden hacer lo que les provoque. Si tienen colores, pueden usar colores, plumones, pinturas,
si tienen cosas de bricolaje en sus casas, cintas, botones, en fin, lo que quieran, ¿no? Lo que quieran. A mí personalmente me gusta bastante la técnica del collage, es algo que normalmente hago. Me relaja, digamos, y se me facilita, ¿no? Y en realidad, también en el sim que hice, complemento un poco, ¿no? Porque tengo un poco de collage, pegué algunos stickers que tenía ahí guardados de chibolo, ¿no? Pinté un poco, escribí encima un poco, completé acá un poco la imagen, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que tienen esa libertad de poder hacer lo que quieran. Entonces, como les conté, que tengo un montón de periódicos ahí en mi casa amontonados. Cuando hice este primer scene me sobraron un montón de recortes y me siguen sobrando todavía un montón de periódicos. Y pensando en este webinar, en realidad lo que quise hacer fue ir un poco más al tema educativo, ¿no? ¿Cómo estamos pensando hoy en día la educación? ¿Cómo estamos trabajando el tema de la educación desde nuestras casas? ¿No? ¿Qué retos nos plantea esta nueva situación o este nuevo orden mundial en torno a la educación? Entonces, si bien el primer scene que hice fue bastante libre y pensando simplemente en mis sentimientos y tratar de expresarme y encontrar las cosas que me interesaban, esta vez me senté a hacer un barrido de nuevo de todos estos periódicos, pero ya enfocado y pensando en la educación, ¿no? Y encontré bastantes cosas. Entonces tengo algunos recortes que en realidad les voy mostrando cómo ir pegándolos. En realidad no hay mucha ciencia en esto, ¿no? Pero la idea es que ustedes en sus casas, nos quedan, bueno, 10 minutos de la sesión de Zoom. Obviamente en 10 minutos no vamos a terminar este scene, pero la idea es que ustedes en sus casas después de este webinar puedan sentarse tranquilos, cómodos, el tiempo que quieran, ¿no? Y que puedan ir armando su scene, ¿no? Yo me comprometo a terminarlo, lo voy a empezar ahora, después lo terminaré, y una vez que lo termine, se los voy a compartir también para que vean cómo salió, ¿no? Otra cosa del proceso de hacer un scene, o en mi caso, digamos, lo que yo he ido haciendo, es que hago un primer barrido, digamos, ¿no? Hago un primer barrido de todas las noticias, las pego, y una vez que termino de pegarlas, lo dejo ahí y después vuelvo, ¿no? Y después vuelvo, lo vuelvo a ver, lo vuelvo a revisar, y en ese proceso tal vez encuentro otras cosas y tal vez le complemento con algunas cosas, le agrego algunos dibujos, le agrego algo de pintura, ¿no? Tal vez se me ocurre alguna otra cosa y puedo ir complementando el scene, ¿no? Entonces también es bonito que es un proceso vivo, que ustedes lo pueden hacer, pueden sentarse un rato, dejarlo ahí, después volver más tarde, volver el día siguiente, terminarlo. Pueden hacerlo en familia, pueden hacerlo, en fin, en el momento que quieran, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, nos quedan más o menos 5 minutos. De todas maneras, si es que quieren, yo me puedo volver a conectar y seguir, para los que quieran seguir. Pero en todo caso, si a alguien le gustaría comentar algo. Buenísima idea para todo, no solamente la parte educativa, para nosotros, para un desahogo también. Buenísimo. Papi, no pongas otra. Gracias por Sí. compartir. Es cero. Sí, Tere, de hecho creo que eso es bien importante, al menos a mí ¿Por qué personalmente. aparece cero, papi? No sé. A mí personalmente me ayudó bastante eso, fue esa mi experiencia, ¿no? Fue bastante relajante, de verdad que me pasé horas de horas haciendo esto, me liberó bastante la mente, y además finalmente también me surgió después la idea de poder trabajarlo con mis chicos, ¿no? Entonces yo estoy pensando también hacerlo con ellos, ¿no? Que evidencien algún aprendizaje, que me hagan, no sé, algo de cómo funciona Internet, por ejemplo, un SIN, ¿no? Y van a tener que investigar y después lo van a tener que plasmar ahí, ¿no? Obviamente con los de quinto y media, pero después cada grado, en cada curso lo pueden usar de manera distinta, ¿no? En primaria también es bastante más lúdico, inclusive es una bonita herramienta para trabajar con los chicos también este lado más sensible, ¿no? Que se expresen cómo se sienten, ¿no? En esta época, no tiene que ser tampoco todo
pedagógico en el sentido de aprendizajes de los cursos necesariamente, sino más un proceso de ellos, ¿no? Tal vez que nos cuenten su experiencia en familia, cómo están pasando la cuarentena en familia, no lo sé, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta bastante versátil y que nos puede dar bastantes posibilidades, en realidad, ¿no? Bueno, acá había un artículo del 2019 justamente que hablaba de las pandemias, ¿no? Lo encontraba acá, bastante curioso. Yo creo que ahora que estamos buscando nuevas formas de, no sé, hacer seguimiento y evaluar a los chicos en primaria y en preescolar, sobre todo en los grados más grandes, se puede utilizar esto como herramienta, sea de trabajo en casa como una alternativa, o de repente, no sé, con los más chiquitines, armar, ¿por qué no?, una revista grandota en el salón a lo largo del año, como una suerte de proyecto de, no sé, de mostrar evidencias, no sé, Teremon, y por ahí que podemos pensar algo, Ale, también interesante para hacer en el nivel, ¿no? Y en primaria, si se están buscando de por sí alternativas diferentes para evaluar a los chicos en su proceso de aprendizaje en casa, creo que podría ser una excelente alternativa también, ¿no? Gracias. Sí, por supuesto. De hecho, otra de las cosas bonitas del SIN es que es bien versátil en cuestión del tamaño, ¿no? Depende qué hoja elijas. Pueden ser chiquitos, pueden ser de bolsillo, pueden ser chiquititos, pueden ser con papelógrafo. Se puede armar un SIN con papelógrafo gigante en todo el salón. ¿No? Todo va a depender del tamaño de hoja que tengas, pero eso también es bonito, ¿no? Que se puede variar con materiales, no se puede usar cartulina, se puede usar cartón, ¿sí? O sea, finalmente es armar un libro con las manos, ¿no? Un pequeño magazine, una revista. De hecho, hemos hecho hoy día uno de 8 caras, hay también uno de 14 caras, que se puede hacer también con una hoja, 4, pero de 14 caras. Y después finalmente se puede hacer, bueno, de las caras que uno quiera, ¿no? Simplemente se van pegando, se van encuadernando. Me encanta la idea de tener como un mini recurso para el bolsillo, como que un vocabulary pocketbook, También. y lo ponen en el bolsillo 8 palabras de la semana o 16, como si es que logro armar uno de 16, sí. Pero que los chicos en lugar de cargar su notebook por todas partes tengan solamente esto y si se pierde, ¿qué importa? Hacen otro. Excelente. Buenísimo, sí. Puedo hacer mi algoritmo con eso también. También. Los chicos pueden hacer que hagan el algoritmo. Tal cual, que escriban eso, que hagan sus Sí. algoritmos. Sí, realmente Sí, las perfecto. posibilidades son infinitas, ¿no? Así que bueno, ya nos queda un minuto, les agradezco de verdad. Si alguien después quiere quedarse haciendo, quiere volver, yo me volveré a conectar, pero si no, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una bonita experiencia compartir esto con ustedes. Tal vez Marda, otros yo te webinars, quería no sé. comentar Sí. que había seguido avanzando, de verdad me gusta después de tantas actividades que tenemos, hoy día hemos tenido Zoom con los chicos y de verdad a mí me ha hecho, no saben, o sea, he tenido bastante, digamos, ha sido muy intenso, ¿no? Porque es un momento en el cual uno espera dar lo mejor, pero no sabemos cómo lo van a recibir, son tan pequeños. Siento que este espacio ha sido lindo, lo he seguido avanzando, lo he seguido pintando y me ha permitido realmente sacar un poquito de repente de cómo me sentía. Gracias, me encantó. Buenísimo, gracias a ustedes y compártanme sus 100 cuando los terminen. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Bye. Gracias, chao. Eli, qué lindo. Lindo, Eli. Chao, los extraño. Chao, chao. Nos vemos. Chao, moros. Chao. Chao. Chao, cuídense. Igual, Chao, gracias. Chao.